Buenas tardes. Hoy tenemos que iniciar la unidad 7 referida a mercado del dinero. Pero antes de hacerlo, si tienen alguna pregunta respecto de lo visto hasta ahora, respondo mientras sigo admitiendo alumnos. Bueno, como le dije recién, en esta unidad vamos a hablar de mercado del dinero, pero para referirnos al mercado del dinero, previamente vamos a recordar qué es, a qué llamamos mercado, qué es un mercado financiero. ¿Alguno de ustedes me puede dar algún tipo de idea de qué es el mercado financiero? ¿Ninguno sintió hablar nunca del mercado financiero? ¿Me están escuchando o no? Profe, el mercado de dinero es el lugar, no necesariamente físico, donde confluyen, donde van los que tienen liquidez disponible, lo ofrecen para la gente que necesita liquidez, o sea, donde se intercambian los activos financieros. Muy bien. Fíjense, y voy a marcar un elemento que nombró Sofía recién en su concepto. Ella nos dice, bueno, habló en particular del mercado del dinero, yo lo voy a hacer más amplio y voy a hablar del mercado financiero. Cuando hablamos de mercado financiero o también después veremos mercado del dinero, no se refiere a un lugar. O sea, la palabra lugar me queda chica, digamos, para definir lo que es el mercado financiero, porque cuando uno menciona esa palabra, aun cuando no sea un lugar físico, sino virtual, está hablando solamente del espacio. Cuando uno habla de mercado financiero, habla de un conjunto, de un sistema que está integrado por personas, instituciones, instrumentos, que sí tiene por objetivo crear un flujo de fondos de las personas o entidades que tienen excedentes a aquellas que los necesitan. Pero vuelvo a repetir, cuando se habla de un mercado financiero o después veremos mercado de dinero, mercado de capitales, no es solamente el lugar en el que se llevan a cabo las acciones, sino que es el conjunto de participantes, de instrumentos, de instituciones, de objetos que llevan a cabo la acción que sería el flujo de fondos. ¿Está entendido esto? Cuando nosotros hablamos de mercado financiero, es un concepto más amplio que el mercado de dinero. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mercado financiero, no solamente se va a intercambiar dinero, sino también se pueden intercambiar deudas y otros elementos o instrumentos financieros. Es por eso que cuando se habla de mercado financiero, y voy a compartir pantalla para que vean, a ver, aguárdenme, una clasificación de los mercados financieros. ¿Alcanzan a ver esto o no? Sí, profe. Sí, a ver, a lo mejor ahí se ve mejor. Fíjense, los mercados financieros, según el tipo de inversión, pueden ser de dinero o de capitales, que es lo que recién les decía. Cuando nosotros hablamos de mercado de dinero, básicamente nos estamos refiriendo al mercado bancario. Cuando nos estamos refiriendo al mercado de capitales, su nombre ya lo está indicando.
Lo que se refiere a mercado de dinero lo vamos a analizar en esta unidad y lo que se refiere a mercado de capitales en la unidad siguiente. Espérenme que siguen ingresando. Después, según el tipo de derechos que se intercambian, pueden ser mercado de deudas o mercados de capitales. Fíjense ustedes, en el mercado del dinero, o sea, en la actividad, digamos, que se va a cabo básicamente por los bancos, el intercambio es de deudas, porque ahí no se negocian acciones. En cambio, en el mercado de capitales es de ambas cosas. Se pueden negociar deudas como también capitales. Después tenemos por el momento de la transacción. Los mercados pueden ser mercados primarios o mercados secundarios. Esto lo vamos a analizar mejor cuando veamos la unidad de mercado de capitales. O sea, lo dejo como para verlo después, porque es allí donde se van a distinguir claramente estos dos mercados, el primario y el secundario. Y por último, según el momento de la entrega, digamos, del derecho del bien, pueden ser mercado de efectivo o mercados de derivados. El tema de el mercado de efectivo se puede dar tanto en el mercado bancario como también en el mercado de capitales. En cambio, lo que se refiere a mercado de derivados, solamente en el mercado de capitales. Ese tema también lo vamos a ver en la unidad siguiente. Ahora nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que es el mercado del dinero. En el mercado del dinero es el que, como les decía recién, lo que se intercambia, se acerca, digamos, es dinero de los ahorristas o inversores a las empresas o personas que necesitan para hacer inversiones o para su consumo. ¿En qué ámbito se lleva a cabo? Básicamente en el mercado bancario. ¿Cuál es la función que cumple el banco? La de intermediación. Es decir, el banco va a captar esos fondos de las personas o entidades que tengan excedentes y bajo su propia responsabilidad los va a prestar. ¿Por qué hago hincapié en su propia responsabilidad? Porque de ninguna manera en la negociación se llegan a conocer los inversores con los que solicitan el dinero, digamos, con los que tienen excedentes con los que tienen faltantes de fondos. ¿Por qué? Porque es el banco el que hace la intermediación y la relación se mantiene exclusivamente con el banco. Es decir, el banco va a tener una relación con el ahorrista y va a tener, por otro lado, una relación con aquellas personas físicas o jurídicas a las que les preste el dinero. Y va a ser todo bajo su responsabilidad. Es la gran diferencia que hay con el accionar dentro del mercado de capitales. Porque en el mercado de capitales, los mercados acercan a las partes, pero no hacen intermediación. La responsabilidad la tienen los inversores, o sea, los riesgos los corren los inversores en el mercado de capitales. En cambio, en el mercado del dinero, que es el que estamos analizando ahora, los riesgos los asumen los bancos, porque el banco debe responder ante el ahorrista y devolverle el dinero, y es el riesgo lo asume a su vez cuando hace los préstamos, porque es el banco el que elige a quién prestar y a quién no, y es bajo su responsabilidad. ¿Entienden hasta ahora lo que les estoy explicando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a volver a poner para seguir el programa. A ver, aguárdenme. Fíjense la definición que les puse de mercado del dinero.
segmento de los mercados financieros, justamente para que no confundan, no crean que son sinónimos mercado del dinero y mercado financiero, en los que se intercambian. Acá habla de instrumentos de corto plazo. Con respecto a eso, digamos que no necesariamente los instrumentos que se intercambian en el mercado del dinero son de corto plazo, pueden ser de mediano e inclusive de largo plazo. No se olviden que existen en el mercado del dinero, existen préstamos hipotecarios que son préstamos de largo plazo. Lo que ocurre es que el mayor porcentaje de actividad, digamos, se lleva a cabo en el corto plazo. Por eso se habla en estos términos, pero no porque no se realicen ese otro tipo de operaciones. En el mercado de capitales, por ejemplo, se dice que las operaciones son de mediano y largo plazo. Sin embargo, en la actualidad, en el mercado de capitales también hay operaciones de corto plazo. Muy bien. Las funciones de los mercados, como les dije recién, ofrecer liquidez a las empresas, es decir, a todo aquel que necesite, sea para su inversión o para su consumo, para satisfacer necesidades. Hay principios que rigen, digamos, o que caracterizan el negocio bancario. ¿Alcanzan a verlos? Yo los voy a ir explicando uno por uno. ¿Los ven en la pantalla o no? Sí. Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Muy bien. Primero, dice, necesaria masividad y repetitividad de las operaciones. Fíjense que las actividades de los bancos se caracterizan por la masividad, es decir, no es un cliente o pocos clientes los que tienen los bancos, sino que son muchos clientes, o sea, característica de la masividad. Y además, digamos que no, el tipo de operaciones son como siempre las mismas, es decir, ustedes saben que en un banco que pueden hacer, abrir una cuenta corriente, abrir una caja de ahorro, hacer depósito a plazo fijo, y bueno, y después veremos otro tipo de operaciones. Pero que estas son las más importantes, y aún cuando han pasado los años, siguen siendo las más importantes, en lo que respecta a los depósitos que obtiene el banco. Mientras que con respecto a la parte de préstamos, que tenemos adelantos en cuenta corriente, préstamos personales, préstamos a empresas, es decir, son operaciones repetitivas que inclusive ya tienen, los bancos saben que tienen normas que en las sucursales del interior vienen dadas por Buenos Aires y se manejan todo por internet. A ver, aguárdenme. Y está todo normado, digamos, o sea, no hay operaciones especiales o distintas a los que ya tienen los bancos implementados. Después, independencia técnica para evaluar riesgos. Yo les decía hace un ratito que los bancos asumen los riesgos de las operaciones y esto hace que sean ellos los que evalúen los riesgos, es decir, una persona o una empresa pide un préstamo en un banco, es el banco el que va a determinar si va a otorgar o no ese préstamo a esa persona, porque va a ser el que asuma el riesgo, en consecuencia es el que va a hacer el análisis del riesgo de esa operación. A eso se refiere la independencia técnica. Selección y dispersión de la cartera activa como base imprescindible para gestionar sus riesgos. Tiene que ver con lo que acabamos de ver. O sea, va a analizar los riesgos de todos aquellos que soliciten los préstamos y bueno, y va a definir a quién le va a otorgar o no. Por eso hace una selección de la cartera activa. En los bancos se llama cartera activa a la cartera de préstamos que tiene dado el banco, es decir, al activo, la parte de créditos, digamos, del banco. Y se llama cartera pasiva la parte de los depósitos que recibe el banco. La cartera activa, como su nombre lo indica, es la parte de créditos. La cartera pasiva sería la parte de deudas que tiene el banco proveniente de los depósitos recibidos. Después, necesario equilibrio con otros sectores económicos. Ustedes saben que el banco tiene como función facilitar
los fondos, digamos, para el desarrollo económico de las regiones. Entonces, hay una relación, digamos, entre la economía y la actividad de los bancos. Necesidad de un agente de regulación. ¿Por qué esta necesidad? Porque los bancos, al manejar fondos de terceros, porque los depósitos son fondos de terceros y efectuar préstamos, tiene que haber un ente que regule toda esta actividad de manera tal que el que deposita no se vea perjudicado por un accionar del banco, como así tampoco se vea perjudicado el que toma un préstamo. Entonces, por eso es que hay una ley de entidad financiera en nuestro país y existe un órgano que es el Banco Central, que es el que controla y regula la actividad bancaria. Tendencia natural a la concentración. O sea, ¿por qué es una tendencia natural? Porque para poner un banco se necesita una gran suma de dinero, ¿no es cierto? Entonces es lógico que la cantidad de bancos tienda al oligopolio o al monopolio. No hay muchísima cantidad de bancos como lo puede haber de comercios, por ejemplo. Y también esto también da origen a la necesidad de la existencia de un banco central que los regule y los controle. Estos principios son importantes que los entiendan. Creo que no son complicados, sino que tienen que ver precisamente pensando en la actividad de los bancos, uno va sacando conclusiones acerca de estos principios. Otro tema importante que tenemos que tener en cuenta, como les decía, es el hecho de que los bancos asumen los riesgos de las operaciones. Entonces, hay distintos tipos de riesgos. Así tenemos, por ejemplo, el riesgo liquidez. Cuando uno habla de riesgo liquidez, significa el riesgo de quedarse sin dinero o de no tener dinero en el momento necesario. Esto se puede dar cuando hay un descalce, o sea, un descalce entre las operaciones activas y pasivas. ¿Por qué suele suceder en los bancos? Generalmente las operaciones pasivas, es decir, la toma de depósitos, sí son operaciones de corto plazo, pero los bancos, como yo les decía hoy, también realizan préstamos que no son de corto plazo, sino que son de mediano y largo plazo. Esto puede en algún momento traerle un problema de liquidez por el descalce de los plazos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros analizamos el financiamiento del capital de trabajo, que habíamos dicho que se debía lograr de que el plazo de realización del activo coincidiera con el plazo de vencimiento del pasivo? Acá también lo bueno sería eso, que si yo tomé un depósito a 30 días, el préstamo sea 30 días, pero en la práctica eso no se da. Entonces surge ese riesgo de liquidez. Después tenemos el riesgo de crédito, que es el riesgo que tiene cualquier empresa que otorga crédito, o sea, es el riesgo de incobrabilidad. Riesgo tasa de interés. El riesgo tasa de interés se da por la siguiente situación. El banco toma depósitos y paga una determinada tasa y presta esos fondos a una tasa acorde, generalmente puesta en función a las tasas pasivas que se van pagando. Pero ¿qué ocurre? El mercado manda y las tasas pasivas, por ejemplo, pueden subir. Y sin embargo, se ha pactado un préstamo con tasa fija basado en una tasa pasiva anterior. Eso puede traerle consecuencias negativas al banco, de allí a que tengan ese riesgo que se llama el riesgo tasa de interés. ¿Entendieron este último riesgo? ¿Quedó claro o no? Miren que el que calla otorga. Yo supongo que sí, porque nadie dice nada. Sí, profe, quedó claro. Bueno, después tenemos riesgo de moneda. Es un riesgo, digamos, similar en sus características al riesgo de tasa, pero ¿a qué se va a referir? En lugar de referirse a la tasa de interés, se va a referir a la moneda extranjera.
Es decir, los bancos ustedes saben que operan con moneda extranjera. Entonces, también asumen el riesgo de la variación en el tipo de cambio. Después, el riesgo de mercado, que se refiere al riesgo que asume cualquier inversionista que tiene activos financieros. ¿Por qué? Porque los bancos también hacen inversiones en el mercado de capitales. En consecuencia, asumen el riesgo de cualquier inversionista. Y además, hay riesgos que son muy característicos en los bancos. Por ejemplo, el riesgo de lavado de dinero. Ustedes saben que el Banco Central constantemente le está pidiendo información a los bancos. Ellos tienen que informar acerca de clientes que hagan depósitos de más de determinada cantidad de dinero. Si el cliente hace depósitos que superen ese importe, le tienen que pedir información del origen de los fondos, es decir, tienen que buscar todos los medios para demostrar que el banco no está llevando a cabo operaciones de lavado de dinero. Riesgo legal, que es el riesgo que tiene cualquier empresa, y el riesgo operacional, que también es el riesgo que tiene cualquier empresa por el llevado a cabo, ¿no es cierto?, de las operaciones. Muy bien, voy a irme para arriba para ver si no me estoy salteando ningún puntito del programa. Concepto de mercado de dinero, organización. Bueno, ahora vamos a ver la organización, los principios del negocio bancario, ya los vimos. Vamos a ver ahora la organización del sistema financiero argentino. Yo les decía recién que en nuestro país el sistema financiero argentino está regido por la Ley de Entidades Financieras, la 21.526, que establece como órgano de contralor al Banco Central de la República Argentina. Entre las funciones que tiene el Banco Central, además de aplicar la ley, dictar normas reglamentarias, regular el funcionamiento del sistema financiero, emitir billetes y monedas, contribuir al funcionamiento del mercado de capitales, fiscalizar las entidades financieras, regular la cantidad de dinero y las tasas de interés. Fíjense con respecto a este punto, regular las tasas de interés. Ustedes saben que hace unos cuantos meses el Banco Central ha establecido las tasas que deben pagar los bancos por los depósitos a plazo fijo. Ahí está accionando, o sea, su accionar tiene que ver precisamente con la regulación de las tasas de interés. Profesora, una ¿Sí? pregunta. ¿Este punto también puede tener que ver con el riesgo o tasa de interés que explicó antes? Claro que sí, también. Lógicamente, si un banco venía pagando una tasa baja y prestó en función a esa tasa, y de golpe el Banco Central establece que las tasas de plazos fijos no pueden ser inferiores a, lógicamente que le va a afectar. Es un riesgo que también, o sea, este accionar del Banco Central puede afectar a la entidad financiera, claro que sí. Máxime cuando surgen así decisiones que los bancos no se las esperaban, digamos, de venir trabajando con tasas, cada uno pagaba lo que quería y de golpe que se le establezca que la tasa mínima tiene que ser esta. Está muy buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, perfecto, gracias. Después, otra de las funciones de las... a ver, espérenme un minuto. A ver, aguárdenme que quiero ver si no... Acá está. Acá les muestro, alcanzan a ver es como un organigrama, pero en realidad lo que trato de mostrar son los tipos de entidades financieras o entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. Fíjense, el Banco Central es el órgano máximo, de él dependen las entidades bancarias y entidades no bancarias. El hecho de que sean entidades no bancarias no significa que no pertenezcan al mercado del dinero y también están regidas por la Ley de Entidades Financieras. Dentro de las entidades bancarias tenemos las entidades comerciales, de inversión e hipotecarios. O sea, la mayoría de los bancos que ustedes conocen son bancos comerciales. Después tenemos bancos hipotecarios como lo era en su momento el Banco Hipotecario Nacional, que ahora pasó
hacer un banco comercial, digamos, y bancos de inversión. Y por otro lado, tenemos entidades no bancarias como las cajas de crédito, las compañías financieras y las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. Básicamente, una gran diferencia que hay entre las entidades bancarias y las no bancarias es en cuanto a la recepción de depósitos a la vista. O sea, por ejemplo, las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes solamente se dan en las entidades bancarias, no se dan en las entidades no bancarias. Las compañías financieras, por ejemplo, podían recibir depósitos a plazo fijo o podían tener cajas de ahorro, pero no pueden tener cuentas corrientes. Ahora sí, vamos a ver las funciones de las entidades financieras, ya no del Banco Central, sino de las entidades financieras bancarias o no bancarias. Fíjense, la primera, función de intermediación entre ahorristas y tomadores de crédito, que esa es la característica de todo el sistema del mercado del dinero. Y la palabra intermediación la puse con mayúscula por la importancia que tiene y que la diferencia, vuelvo a repetir, diferencia al mercado del dinero del mercado de capitales. Segundo, garantizar los depósitos. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy que los bancos asumen todos los riesgos? O sea, las entidades financieras asumen todos los riesgos y son los que deben garantizar los depósitos que reciben. Y además realizan otro tipo de operaciones como ser alquiler de cajas de seguridad, otorgar avales, compra-venta de divisas, participan también en el mercado de capitales, cobran impuestos, etc. En general, hay una clasificación de las actividades que realizan las entidades financieras en tres grandes grupos. Por un lado, actividades activas, pasivas y neutras, u operaciones activas, pasivas y neutras. Tenemos así, por ejemplo, las operaciones activas. Recuerden, las operaciones, el nombre del tipo de operación tiene que ver con si es una operación que va a estar en el activo o en el pasivo de la empresa. Si yo hablo de operaciones activas, ¿a qué se debe referir? De acuerdo a lo que yo expliqué hoy de la cartera activa y la cartera pasiva. A los créditos que tiene el banco con respecto a los individuos. Exacto, o sea, las operaciones activas son las operaciones de préstamo. Por este tipo de operaciones, el banco cobra una tasa que se llama tasa activa. Las operaciones, y ahora sí vuelvo a la pantalla porque ya me lo han dicho, las operaciones pasivas tienen que ver con los depósitos, o sea, los fondos que toma el banco de sus clientes a través de los depósitos, ¿no es cierto? Que pueden ser cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazo fijo. Esas son las más importantes. Por este tipo de operaciones, el banco paga una tasa que se llama tasa pasiva. Tienen que tener en cuenta que los bancos no pueden prestar el 100% del dinero recibido en depósitos. Tienen que mantener lo que se llama un encaje, o sea, una parte de los depósitos recibidos por el banco no puede ser prestado. Ese encaje lo fija el Banco Central. La diferencia que hay entre la tasa activa y la pasiva recibe el nombre de spread. Y esa diferencia, a ver si alguno de ustedes me pueden decir para qué sirve o por qué se establece esa diferencia de tasa. ¿De ahí no saldría la rentabilidad del banco? Exactamente. O sea, esa diferencia de tasa tiene que cubrir los costos fijos de las entidades financieras más la rentabilidad del banco. Muy bien. Y por último tenemos operaciones neutras, que son servicios que presta el banco por los cuales no cobra una tasa de interés, pero sí cobra comisiones.
Entre esos servicios están, por ejemplo, el cobro de impuestos, el alquiler de cajas de seguridad, el pago de sueldos, avales o garantías que otorga el banco, etc. Muy bien. ¿Hasta acá me van siguiendo? Pregunten o interrúmpanme si tienen dudas. Alguien habló, perdón, porque yo estoy con la pantalla, a ver si la puedo achicar. ¿Sí? ¿Alguno quiso preguntar algo? Bueno, acá viene el detalle de lo que sintéticamente les había enumerado. Operaciones activas. Otorgamiento de préstamo y descuento de documento. Estas son las operaciones ya conocidas por ustedes y son las más importantes. Después dice leasing y factoring, son dos operaciones que la vamos a ver en esta unidad, y el redescuento de activos. El redescuento de activos es cuando el banco descuenta su cartera o parte de su cartera de préstamos, o sea, su cartera activa en otra entidad bancaria o en el mismo Banco Central. Después tenemos operaciones pasivas, depósitos a la vista y a plazo. Como les decía hoy, serían los depósitos que tenemos en cuenta corriente, en caja de ahorro y a plazo fijo. Redescuentos y adelantos del Banco Central. Hay oportunidades en que los bancos necesitan efectivo y, bueno, recurren al Banco Central y este les adelanta los fondos o les hace el redescuento de su cartera activa. Redescuento de pasivos, emisión de bonos, letras y pagarés. En ese caso, cuando hablamos de emisión de bonos y letras, ya eso es el accionar se lleva a cabo dentro de lo que es el mercado de capitales. Y obtención de créditos del exterior. De todas estas operaciones, vuelvo a repetir, la más importante debiera ser la primera, depósitos a la vista y a plazo, y después ocasionalmente los redescuentos. Operaciones neutras, alquiler de cajas de seguridad, cobro de impuestos, compra-venta de divisas, pago de sueldos, otorgamientos de fianzas, transferencia de fondos o actuar como fideicomisario. Esto último también lo vamos a ver en otra unidad. Préstamos bancarios. Y acá me voy para acá. ¿Qué tipos de préstamos bancarios conocen ustedes? A ver. Porque en nuestro programa, ¿cómo? Préstamos personales, hipotecarios, prendarios, adelantos en cuenta corriente. Muy bien. Fíjense, tenemos préstamos que en el lenguaje no se los llama como préstamo, pero que lo son, que son los adelantos en cuenta corriente o como también se los conoce como trabajar en descubierto. Los adelantos en cuenta corriente son autorizaciones que le presta el banco a los individuos o empresas para que, a pesar de no tener fondos depositados en la cuenta corriente, puedan girar cheques y el banco los va a pagar. El banco otorga un margen, digamos, para girar en descubierto, o sea, un margen de adelanto, de acuerdo al análisis que haya hecho de esa persona física o jurídica, o sea, de acuerdo a los antecedentes, a la capacidad de generar dinero, etcétera. O sea, ese análisis que yo les decía que análisis técnico que hacen los bancos para ver si prestan o no. Bueno, una vez que el banco otorga esta autorización para girar en descubierto, no significa que le va a cobrar intereses desde el momento que ha otorgado la autorización. El banco le va a cobrar intereses en la medida que se utilice ese margen y por el tiempo de utilización. Es decir,
A mí me autorizan a girar 10.000 pesos en descubierto, pero me lo autorizan hoy, pero yo no lo uso hoy, no me van a cobrar intereses desde hoy. Y si lo uso en el mes 2 días, me van a cobrar por esos 2 días. En estos casos donde el girar en descubierto está autorizado por el banco, se pactan tasas que generalmente son más bajas a que si no se tuviera dicha autorización. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, a pesar de que la persona o la empresa no tienen autorización para girar en descubierto, lo hacen y el banco, en lugar de rechazar el pago del cheque, llama a esa persona o a esa empresa y acuerda, o sea, le dice cuándo vas a cubrir esto y bueno, de acuerdo a la relación que haya entre el cliente y el banco, bueno, pagan, supóngase el banco paga ese cheque en descubierto sin autorización, pero la tasa de interés que le va a cobrar va a ser mayor a que si hubiera un acuerdo de descubierto en cuenta corriente. ¿Entienden la diferencia? O sea, tenemos los adelantos con acuerdo y sin acuerdo. Los acordados tienen una tasa preferencial, una tasa más baja a aquellos que no han sido previamente acordados. Después tenemos otra operación que no me la nombraron, pero que es muy común, es el descuento de documentos. Pueden ser descuento de pagarés, de cheques de pago diferido. En este caso, bueno, ustedes vieron en Financiera los distintos tipos de descuentos. Los que se aplican habitualmente, se trabaja generalmente con tasas efectivas, así que se aplica una tasa efectiva en función del plazo. O si no, si fuera un pagaré de tercero, bueno, supónganse que se establece una tasa adelantada, pero sí o sí se debe establecer la tasa efectiva de la operación. Ya no puede nombrarse, digamos, la tasa adelantada sin previamente haber establecido cuál es la tasa efectiva. Después tenemos, como sí lo mencionaron, los distintos tipos de préstamos. Tenemos préstamos personales, sin garantía real, préstamos con garantía real, prendarios o hipotecarios. Cuando hablamos de préstamos personales, generalmente los bancos cobran cuotas constantes, entre comillas, constantes, porque aplican sistema francés. Pero, ¿por qué digo entre comillas constantes? Porque la cuota sí se calcula por sistema francés, pero a esa cuota después el banco le agrega de corresponder el IVA, si hubiera, sobre los intereses, pero lo que seguro que le van a agregar van a ser gastos administrativos y además un seguro para caso de muerte. Entonces, esto hace que la cuota que originalmente era constante porque era un sistema francés pase a ser una cuota decreciente. Después tienen los otros préstamos, que son los prendarios y los hipotecarios, que también suelen ser por sistema francés, pero por ahí a lo mejor las empresas pueden llegar a pactar algún tipo de sistema alemán. No es muy común, pero se lo puede hacer. Y ya son operaciones de mediano y largo plazo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. En todos los casos, recuerden que para establecer el costo, porque acá la idea es no solo saber qué tipos de operaciones se pueden llevar a cabo, sino cuál va a ser el costo para la empresa de este tipo de operación. Porque en realidad lo damos, ¿por qué? Porque la empresa puede recurrir a las entidades financieras como una fuente de financiamiento. Entonces, lo importante, además de saber qué tipo de operaciones puede hacer, ¿cómo determinaría el costo? ¿Y qué me responderían a eso? ¿Va a ser lo mismo determinar el costo de una operación de adelanto en cuenta corriente que de una operación de préstamo en cuotas?
Ahora sí espero respuesta. Yo no doy la respuesta porque si no me la van a traer ustedes para la próxima clase. Yo hablé ya de este tema en otra unidad y aparte es un tema que tendrían ustedes que recordarlo. ¿Cómo determinarían el costo en un adelanto en cuenta corriente? Reembolsado sobre prestado. Exactamente, reembolsado sobre prestado menos 1. Y habría que ver, para después, digamos, hacer una tasa efectiva para 30 días o anual, bueno, ¿cuántos días fueron los días del adelanto? En base a cuántos días el banco les ha cobrado los intereses. ¿Por qué reembolsado sobre prestado? Tengan en cuenta que el banco puede, además de cobrarle intereses, cobrarles algún tipo de comisión. Entonces, cuando armen el reembolsado y el prestado, tengan en consideración estos elementos, o sea, no solo el monto, sino el monto de la operación más gastos, si los hubiera, dividido el importe que el banco realmente les prestó, porque a lo mejor les presta 10.000, pero de esos 10.000 solamente pueden utilizar 9.000, porque supónganse que hay alguna cláusula que diga que no pueden hacer uso del 100% del acuerdo permitido. O sea, tienen que ver cada situación para hacer el análisis, pero sí es reembolsado sobre prestado menos 1 porque es una operación simple. Pero ¿qué pasa en el otro caso? Cuando se trata de operaciones de préstamo en cuotas. Eso vimos ya, ¿eh? Eso lo vimos cuando vimos capital de trabajo, ¿se acuerdan? El financiamiento de capital de trabajo, la determinación del costo. Y en operaciones, ¿qué preguntó, profe? ¿En operaciones complejas? Y sí, serían operaciones complejas. ¿Cómo determinarían la tasa de costo de esa operación? Ahí no había que sacar la TIR. Exactamente. Ahí tienen que armar el flujo de fondo y sacar la TIR. Fíjense que yo en el ejemplo que di recién del préstamo personal, yo les dije que en principio se hace un cálculo de la cuota por un sistema francés. O sea, supóngase un crédito de 10.000 pesos a pagarse en 12 cuotas por sistema francés a una determinada tasa que dé cuotas de 12 cuotas de 1.000 pesos. Pero al momento de cobro al cliente, en lugar de cobrarle 1.000 pesos la primera cuota, a lo mejor le cobran 1.010. ¿Por qué 1.010? Y bueno, porque hay 10 pesos de seguro de vida. El seguro de vida se calcula sobre el saldo adeudado. En la segunda cuota, en vez de 1.000, a lo mejor les cobran 1.009. ¿Por qué? Porque el saldo adeudado disminuyó, entonces en vez de 10 pesos de seguro tienen 9. Y así la cuota va a ir decreciendo, nunca va a ser menor a 1.000, pero inclusive en la última cuota va a ser mayor a 1.000. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque además de la amortización real, además del interés, se les cobra un seguro de vida, a lo mejor comisiones, vaya a saber qué otro gasto puede incluir el banco. Y a su vez, supónganse, ustedes pidieron 10.000 pesos prestados y el banco no les va a dar los 10.000 pesos en mano. ¿Por qué? Porque a esos 10.000 le va a descontar gasto administrativo, le va a descontar impuesto de sello y en lugar de 10.000 les va a terminar dando a lo mejor 9.000. Entonces ustedes van a tener que hacer un flujo de fondos y la relación para calcular la TIR va a ser que el valor del préstamo no lo van a tomar como 10.000, lo van a tomar como 9.000, que es lo que realmente recibieron. Y como cuotas van a tomar las cuotas que realmente pagan, 1.010, 1.009, 1.008, no 1.000. Entonces, armando el flujo de fondo, en un Excel es lo más fácil, yo se los mostré, calculan la TIR. Y esa es la tasa que ustedes tienen que manejar como tasa de costo financiero total de ese préstamo. ¿Está entendido o no? Sí, profe. Si ustedes quieren, bueno, ahora no, pero ya para la próxima voy a buscar
Creo que tengo hecho un ejemplo de un préstamo con gastos y se los muestro para que vean la diferencia que hay entre la tasa efectiva de la operación y la tasa de costo financiero. Recuérdenmelo la clase próxima o si ahora nos queda un ratito, lo busco acá en mi archivo y se los muestro. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa con el descuento de documentos? ¿Cómo calcularían la tasa de costo financiero en el descuento de documentos? ¿Qué es operación simple o compleja? Simple. Y entonces, si es simple, Y prestado, ¿cómo es? reintegrado sobre Eso. prestado menos 1 les va a dar la tasa efectiva del plazo de la operación y bueno, y después la llevarán a la unidad de tiempo que ustedes requieran. Siempre en las operaciones financieras simples se aplica el reintegrado sobre prestado menos 1. En las complejas donde no pueden hacerlo. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense, acá tienen la respuesta en general. Préstamos bancarios, costo financiero total, TIR del flujo de fondos del préstamo. Bueno, y como tengo tiempo antes de empezar con factoring, aguárdenme que voy a buscar si tengo, y creo que sí, lo que les decía recién de un ejemplo de cómo determinar el costo financiero total en un préstamo. A ver si lo encuentro. A ver si es esto. Acá está. ¿Ven la pantalla? Sí, profe, se ve Sí. bien. Bueno, este es un ejemplo que lo hice para el año pasado cuando di financiera para que vean la diferencia que hay cuando hay gastos y cuando no hay gastos. Fíjense, acá se trata de una deuda de 100.000 pesos, amortizable por sistema francés a una tasa del 2% mensual en 12 cuotas mensuales. Haciendo un sistema francés sin gastos, las cuotas son 12 cuotas de 9.455,96, que acá las pueden ver. ¿Por qué le resté el valor del préstamo acá? Para armar la columna que me va a permitir a mí calcular la TIR. Ustedes saben que para calcular la TIR con el Excel necesitan que el valor del préstamo esté en negativo y las cuotas en positivo. Entonces les va a dar la TIR. ¿Cómo hacen? Calculan la cuota y arman una columna, digamos, donde tienen todas las cuotas y el valor del préstamo negativo. Entonces, fíjense, lo voy a hacer acá. Me voy a las fórmulas, insertar función y busco TIR. TIR, aceptar. Y me pregunta en qué valores tengo que considerar a los efectos de calcular la TIR. ¿Y qué hago? Marco desde qué columna, o sea, no columna, sino desde qué posición, digamos, de dónde a dónde va. ¿Y yo qué tomo? Tomo todas las cuotas y el valor del préstamo. Una vez que puse esto, le doy Enter y fíjense, automáticamente me saca el valor de la tasa, que no es otra cosa que
la TIR, digamos, que en este caso, fíjense, es el 2% y coincide con la tasa del préstamo. ¿Por qué? Porque no hay gastos. En este otro ejemplo, ¿qué incorporé? Incorporé IVA a una tasa del 10,5% sobre los intereses. El IVA puede no estar sobre los intereses de acuerdo al tipo de préstamo de que se trate. Seguro de vida, y en ese caso el seguro sí tiene un 21% de IVA. Entonces, fíjense, rearmé yo el cuadro de amortización. Hasta acá, digamos, es el mismo cuadrito que teníamos. Fíjense, tenemos las 12 cuotas de 9.455. Pero, ¿qué pasa? Tengo que sumarle el IVA sobre los intereses, el seguro que se calcula sobre la deuda pendiente, la deuda, digamos, pendiente, pero al inicio de cada periodo, y el IVA sobre el seguro de vida, que es en realidad un seguro para caso de muerte, mal llamado seguro de vida en la jerga comercial. Entonces, fíjense, el IVA sobre los intereses, le apliqué el porcentaje de IVA a la columna de intereses. El seguro, le apliqué el porcentaje del seguro a la columna de deuda inicial. El IVA sobre el seguro es la tasa de IVA sobre el seguro. Y después hago una cuota con gastos, que es la suma de la cuota más el IVA de los intereses, más el seguro, más el IVA del seguro. Sumando esos elementos obtengo la columna de cuota con gastos. Entonces, fíjense cómo me queda. Tenemos la primera cuota de 10.875 y las cuotas van decreciendo. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el IVA sobre el interés va a ser decreciente porque el interés es decreciente. El seguro va a ser decreciente porque la deuda decrece. Y a su vez el IVA del seguro también va a ser decreciente porque el seguro es decreciente. Entonces, las cuotas son decrecientes, pero fíjense que la última aún sigue siendo mayor que la cuota sin gastos. Y por supuesto la deuda, yo acá hablé de una deuda de 100.000, no le consideré gastos, pero supónganse que si a los 100.000 pesos, discúlpenme, si a los 100.000 pesos yo lo hubiera establecido, además que había gastos de inicio, supónganse que nos hubieran cobrado sellado. Si hubiéramos tenido un sellado del 1%, ese importe del sellado sería 100.000 por el 1%, o sea, serían 1.000 pesos. Supónganse que nos hubieran cobrado gastos administrativos el 2%, serían 2.000 pesos. Significa que en lugar de darme 100.000, me darían 3.000 pesos menos, 97.000 pesos. Entonces acá yo hubiera tenido que poner menos 97.000, que es lo que realmente me dieron en préstamo. ¿Me van siguiendo? Y en este caso, la TIR, que la voy a calcular acá, con la misma función que aplicamos hoy, pero voy a tomar la columna que tiene cuota con gastos hasta el importe del préstamo neto de gastos. A ver, aguárdenme. Que algo pasó acá. Ah, ya sé lo que pasó. Hay un valor que se ve que está mal porque no me da. Ahora sí vamos a calcularle aquí.
No sé, me está dando un error acá la máquina, pero no tengo idea por qué es. Aguárdenme a ver qué pasa. A ver si con los 100.000 me lo toma bien. Ahí está. Voy a sacar acá. 97. Acá en el costado copié exactamente los mismos valores que esta columna de cuota con gastos. No sé por qué habrá algún problema en la forma de utilizar, de poner los puntos y comas. Ahí está. Fíjense que la TIR me dio el 4% contra el 2% original cuando no había ningún tipo de gastos. Acá tenemos gastos de inicio, porque en lugar de 100.000 me dieron 97.000, y gastos incluidos en las cuotas por seguros e IVA. ¿Está entendido? ¿Lo entendieron o no? ¿Sí? Bueno, de esa manera tienen que hacer el cálculo. Inclusive les digo más, si ustedes quieren utilizar la función TIR también para una operación simple, lo pueden hacer. ¿De qué manera? Y van a tomar dos valores únicamente, en lugar de tomar un valor de préstamo y sus cuotas, van a tomar el valor de la devolución, el valor o sea, el reintegrado, el prestado, y automáticamente les va a sacar la TIR. O sea que con esa función pueden resolver en todos los casos y en todos los tipos de operaciones financieras. Lo único que sí, fíjense, porque acá me estaba dando el error, pero yo supongo que es por el tema de los puntos y las comas, que a veces las computadoras, algunas las toman como 1.000, otro como para los centavos. Bueno, algo de eso tiene que ser, por eso no daba al tomar en esa columna. Profesora, ¿Sí? ¿podría explicarme? O sea, ahí usted sacó el valor de la TIR, pero como usted nos había explicado, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es en realidad el costo financiero total. Y ese es Por el eso, costo financiero. por eso, yo lo que quería Sí. saber es, a esa TIR le tengo que sumar el IVA, le tengo que sumar... No. No. Vuelvo ¿Cómo, a... No. cómo Este se...? 4% que yo acabo de calcular acá, fíjate que está hecho Ese ya sería mi costo financiero total. exactamente. Cuando ustedes hacen el cálculo de la TIR con cuotas que incluyen IVA, que incluyen seguro, que incluyen gastos, e inclusive fíjate que al valor del préstamo yo no lo tomé en este caso como 100.000 porque supuse que había gastos por 3.000 pesos. Sí, que por lo Entonces general tomé los sellados ya no te prestan los 100, sino que te dan 97 y te cobran exactamente. el sellado. Exactamente. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es armar un correcto flujo de fondos. ¿Qué significa esto? Tomar como valor recibido en préstamo lo que realmente le acreditaron en la cuenta del banco, ni un peso más. A pesar de que los cálculos de las cuotas hayan sido sobre 100.000, ustedes en la mano recibieron 97.000. Tomen 97.000. Y tomen como valor de cuota la cuota que incluya todo tipo de gasto que les estén cobrando. Porque a ustedes cuando ustedes van a pedir un préstamo, le dice, va a pagar 12 cuotas de 9.455,96. Más un seguro de vida que se le cobra, porque, o sea, ustedes saben que los bancos son mandados a hacer para tratar de no decir toda la verdad. O para evitar de que el cliente se asuste. Entonces, claro, ustedes dicen, voy a pagar 12 cuotas, 9.400 y pico, y resulta que después, cuando ven en el resumen de cuenta que en lugar de 9.455 le debitaron 10.875, ahí dicen, ¿y esto por qué? Y bueno, es porque le sumaron el IVA, porque le sumaron el seguro, porque le sumaron el IVA sobre el seguro. Entonces, ¿qué pasa? Un costo que antes era del 2% mensual, ahora pasó al 4%.
¿Por qué? Porque este 4 incluye no solo este IVA, este seguro y este IVA, sino también el hecho de que te hayan descontado 3.000 pesos cuando te otorgaron el préstamo. Y le hago una Sí, consulta que sí, sería más legal que otra cosa. Justamente es común que hagan eso de que incluso sí. pasan el valor de una cuota y después en realidad te terminan cobrando otra. Pero para eso entonces uno ya firmó el papel, ya le entregaron el préstamo y no hay forma. O sea, Lo que pasa es que cuando ustedes firman, en figura de que se les va a cobrar un seguro de vida, ¿eh? El seguro de vida lo cobran siempre. sí, seguro, El IVA pero no es del banco. O sea, el banco, si te cobra IVA, no es para el banco. Es obligación que te lo cobren. Si vos sos empresa, seguro que te van a cobrar IVA sobre los intereses. sí, sí, Eso, sí, sí, sí. pero eso, figure o no figure, es un impuesto. El banco, si hay IVA, te va a calcular la cuota así, pero o sea, vos tenés que saber que además sobre los intereses, tenés que pagar IVA. Generalmente te dicen, mire que a esto va a haber que agregarle esto y aquello. Es como cuando en su momento hubo una época en que había un impuesto a los intereses de plazo fijo. Creo, si mal no recuerdo, era del 4%. Entonces, ¿qué pasaba? Se le liquidaba los intereses al cliente y se le retenía el 4%, pero no porque el banco quisiera, había una ley que obligaba. Entonces ya cuando tenés, o si de golpe, suponte vos que esos intereses hubieran estado exentos y de golpe el gobierno saca de que los intereses de todos los préstamos deben pagar IVA. Y hayas o no hayas firmado un papel en el banco te los va a cobrar igual. El banco no se va a hacer cargo de un IVA que no le corresponde hacerse cargo. ¿Está? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Les pido que sobre estos temas le presten atención en todo, o sea, en todas las unidades que se trabaje con deudas, siempre tengan presente que no es solamente describir el tipo de endeudamiento, sino cómo calcular la tasa de costo, porque el objetivo es, ante distintas opciones de endeudamiento, elegir la más conveniente para la empresa. Y la única forma de hacerlo es sabiendo determinar la tasa de costo de ese endeudamiento. ¿Estamos? Muy bien. Si no hay preguntas, miro qué queda. Creo que nos quedan solamente 2 temas de esta unidad, que son factoring y leasing. Y no quiero avanzar, porque si no la terminaría ahora esta unidad, pero como tenemos 2 clases para dar esta unidad, prefiero respetar el cronograma. Y si ustedes tienen preguntas que hacerme, me las hacen de cualquiera de los temas que hemos visto. No quiero tampoco ir tan rápido y, bueno, en una clase terminar toda la unidad. Lo que dimos hoy, ¿quedó entendido todo o hay alguna duda sobre algún tema? Traten de mirar la ley de entidades financieras. No quiero que se la estudien de memoria, ni mucho menos. Simplemente mírenla, fíjense los distintos temas que trata, pero básicamente cuando habla de las funciones del Banco Central. ¿Está? Porque por ahí eso sí se les puede preguntar. Yo de todas maneras le voy a pedir que este material lo pongan en el aula. Ahí las tienen enumeradas, pero siempre es bueno que lean. Creo que en uno de los libros de la bibliografía está. Y si no, la ley de entidades financieras la bajan por el Google
No hay muchas leyes, es la única ley de entidad financiera que tenemos y es ahí donde tienen todas las funciones del Banco Central. ¿Podría subir el cálculo? Sí, puedo subir. Me piden el cálculo de lo que recién les mostré. Sí, les voy a subir esta planillita del sistema francés. No hay problema. Profe, una pregunta. Sí, cómo no. Teniendo en cuenta entonces el cálculo de sin gasto, ¿no sería algo muy real o muy Lógico. utilizable? Sería. Sin gastos es irreal, porque Claro. no hay una sola entidad financiera que algo de gastos no cobre. Y aparte de eso, saben todos que el impuesto al sello existe. ¿Qué ocurre? Yo ya el año pasado, como ahora con esto de la virtualidad, por ahí me resulta más sencillo algunos temas darlos, o me da más el tiempo al no hacer tanto hincapié en determinadas deducciones. Este cuadro yo lo muestro por un lado sin gastos y con otro con gastos. ¿Por qué? Porque para poder calcular la cuota, primero tenés que trabajar con un cuadro sin gastos, o sea, la cuota pura, como se la llama, la cuota sin gastos, que incluye solamente amortización real e interés, se tiene que hacer en base al cálculo utilizando las fórmulas del sistema de amortización que fuera. En este caso usé sistema francés, pero si fuera un sistema alemán, sería la misma historia. ¿Qué pasaría? Que en lugar de tener todo cuotas iguales acá, tendría cuotas decrecientes, pero ¿cómo manejaría el IVA, el seguro? De la misma manera. O sea, este cuadro lo hago por una necesidad para poder determinar, digamos, y en su momento contabilizar lo que es interés, lo que es amortización real, porque el cálculo de la cuota, para hacer el cálculo de la cuota no necesito el cuadro. Una vez que determino las cuotas, sí necesito el cuadro para hacer el cálculo de del IVA sobre los intereses, del seguro y del IVA sobre el seguro. O sea que acá no lo necesitaría, pero acá sí. Ahora, cuando ustedes tienen que hablar de costos, este primer cuadro no les sirve. El cuadro que sí sirve para determinar el costo es este. Porque acá, con esto determinan el costo financiero total. Con el primer cuadro, lo único que determinan es la tasa efectiva de la operación, que no es lo mismo que la tasa de costo financiero total. Porque cuando hablo acá de tasa efectiva, me estoy refiriendo al componente interés únicamente. Acá, cuando hablo de tasa de costo financiero total, incluyo intereses, IVA, gastos, etc. ¿Está? ¿Entienden esto? ¿Alguna otra duda o consulta que me quieran hacer o pedido? Bueno, si no tienen nada que preguntar, los libero y nos vemos el lunes nuevamente. No, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Luego, profe. Chao, hasta luego.